Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir trabajando con el tema que estamos viendo en este momento en la unidad 2, que es el tema de los estudios que analizan los efectos de los medios de comunicación desde una perspectiva cognitiva, es decir, los estudios que se interrogan acerca de la capacidad que tienen los medios de comunicación o que tendrían los medios de comunicación para generar mapas mentales, las ideas que tenemos en la cabeza, como decía Lippmann hace casi 100 años. Voy a pasar muy rápidamente revista a lo que vimos en la clase anterior. La idea inicial o la intuición, casi podríamos decir, de este politólogo especialista en asuntos internacionales, que era Bernard Cohen, cuando señaló en los años 60 que, decía él, puede ser que los medios no tengan éxito en decirle a la gente lo que tiene que pensar, pero sí que lo tienen cuando se trata de decirle a la gente sobre qué cosas tiene que pensar. O sea, el desplazamiento desde el qué pensar, que nos eh, ubicaría en el ámbito de la opinión, pero también de la conducta, a el sobre qué pensar, que nos ubica, por el contrario, en el ámbito de las cogniciones, los mapas mentales, lo que sabemos acerca del mundo. Bueno, a partir de esta intuición, Maxwell McCombs y un conjunto de investigadores inician un programa de investigación que se continúa hasta la actualidad en términos de lo que ellos denominan el efecto de establecimiento de agenda o agenda setting. En principio, el traslado, la transferencia de los temas que seleccionan los medios informativos y la jerarquía de esos temas desde la selección que hacen esos medios a los públicos, a las prioridades que los públicos establecen respecto a los temas de orden público, siempre estamos hablando de eso. Bueno, vimos que la manera en que McCombs propone ordenar este programa de investigación, el desarrollo sucesivo de diferentes focos o acentos en la investigación de esta corriente, él propone organizarlo en torno a lo que él denomina fases. O sea, una primera fase es esa justamente que se concentra en este efecto inicial, en la transferencia del orden del día y de la jerarquización de los temas, donde lo que se busca es analizar la correlación entre los temas que se presentan en la agenda mediática y los temas que aparecen en la agenda del público. Esto sería el tipo de investigación más clásica pensando en los estudios de agenda setting. Un poco más adelante, en lo que él llama la segunda fase de los estudios de agenda setting, el foco va a estar puesto en lo que llama las condiciones contingentes, es decir, cuáles son los factores que inciden o que explican, podríamos decir, el hecho de que personas diferentes, grupos de personas distintas, parece que son receptivos de manera diferente a este efecto de establecimiento de agenda. Bueno, entre las distintas condiciones contingentes, la que aparece como más interesante o más explicativa es lo que en esta corriente se denomina la necesidad de orientación. La necesidad de orientación que aparece definida como una confluencia de dos variables que son la relevancia y la incertidumbre, es decir, la importancia que tiene el tema en cuestión para un público específico y la información que ese público específico, esa persona, ese grupo, tiene acerca de ese tema. Alta relevancia y alta incertidumbre se traducen en también una importante o alta necesidad de información, y es en esos casos en los cuales pareciera que el efecto de establecimiento de agenda es más significativo o se marca de una manera más fuerte. Bueno, esto también se diferencia o tiene relación con distintos tipos de acontecimientos. Bueno, acá aparece la idea de que hay
en general dos tipos de acontecimientos, los acontecimientos experienciales y los acontecimientos no experienciales, o en una traducción más literal de las palabras que utiliza Malcolm, de los términos que él utiliza, los acontecimientos entorpecedores y los no entorpecedores. Es decir, acontecimientos que, como dice la palabra, la idea, se nos meten delante en la vida. Poníamos como ejemplo el crecimiento de precios, la inflación, de los cuales, un tipo de acontecimientos de los cuales tenemos una experiencia directa, y en cambio hay otros acontecimientos en los cuales no tenemos experiencias directas y entonces dependemos de los medios de comunicación para hacernos una idea de que existen, pero también de la importancia que tienen. Bueno, entonces, necesidad de orientación, tipo de acontecimiento van a explicar de alguna manera la diferencia o las diferencias que hay en la capacidad de generar ese efecto de establecimiento de agenda. Bueno, la tercera fase que menciona Malcolm, también la adelantamos, es esta idea. Él lo llama, además de una tercera fase, un segundo nivel. Esta idea de que los medios de comunicación no solamente transfieren a las audiencias la jerarquía y el orden de los temas, sino también la manera acerca de la cual pensar sobre un tema determinado, lo que Malcolm llama la agenda de atributos, los atributos respecto a de qué manera pensar en un tema. Pero vamos a poner en suspenso esta fase porque más adelante en esta clase la voy a recuperar en extenso. Eh, Adelanto solamente que hay una confluencia acá entre el punto al que llega la investigación de agenda setting sobre estas cuestiones y una línea de investigación ya muy desarrollada para ese momento, que es la línea de investigación sobre el enmarcamiento, el framing, los marcos de las noticias, y sobre eso vamos a hablar un poco más. Pasemos, mientras tanto, a lo que para Malcolm es la cuarta fase de la agenda. De esto no hablé en la clase anterior. Y es la interrogación acerca no ya de la manera en que los temas de las agendas mediáticas se trasladan a las audiencias, sino la interrogación respecto al origen de los temas de la agenda mediática. En principio, la interrogación de McCombs y de este grupo es en relación a cuáles son las fuentes que tienen más incidencia en la manera en que los medios de comunicación organizan sus agendas. Un investigador, colega de McCombs de este grupo, David Beaver, lo dice de una manera muy clara. Dice: el conocimiento existente sobre los efectos de la canalización mediática, así lo llama, canalización mediática o establecimiento de agenda sería en este caso lo mismo, sobre el público general, así como sobre los propios ejecutivos de la política, supone que los medios gozan de una considerable libertad para establecer qué temas, candidatos o rasgos personales destacar en sus informaciones diarias. Pero hablando con precisión, eso no permite representar a los medios como auténticos establecedores de la agenda si se diera el caso de que ellos solo se limitaran a reproducir las prioridades y puntos de vista de poderosos proveedores informativos como los políticos y sus estrategas de campaña. Es decir, acá la pregunta es, bien, los medios de comunicación configuran una agenda temática, pero ¿de dónde salen esos temas? O sea, ¿quiénes son los proveedores de esos temas? ¿Quiénes son entre todas las personas e instituciones aquellos que tienen más poder de configurar ya no la agenda del público, sino la misma agenda mediática? Y de esa manera configurar, por supuesto, luego la agenda del público. Bien, eh, vamos a decir que en este caso los estudios eh, de construcción de la agenda, los estudios de agenda building, así se suelen denominar,
Así como los estudios sobre la agenda de atributos coinciden de una forma a veces armoniosa, pero muchas veces conflictiva, con una tradición ya existente, que era la de los análisis sobre los enmarcamientos de la información. En este caso también va a haber una confluencia, no ya con esa otra corriente, sino con una línea de investigación que ya estaba muy desarrollada, que es la línea de investigación sobre la construcción de las noticias, la fabricación de las noticias, o lo que se suele decir en inglés el newsmaking. Bueno, esta es una línea de trabajo eh, eh, que se viene desarrollando por lo menos desde los años 70 y que tiene muchos puntos de confluencia con una línea sociológica, una corriente sociológica que es la etnometodología. La etnometodología, a partir de su iniciador, un sociólogo que se llamaba Garfinkel, se ha interrogado sobre la manera en que las personas definen el sentido común y definen su propia realidad social. Y en este caso, en este sector específico de el estudio de las redacciones, lo que se ha estudiado es la manera en que, por ejemplo, los periodistas y las organizaciones informativas construyen acontecimientos. No lo estoy diciendo en un sentido peyorativo, sino la manera en la cual una realidad que de por sí es eh, caótica, imprevisible, compleja, se traduce a partir de procesos productivos rutinarios, en producciones informativas que son ciertamente bastante uniformes, previsibles, constantes. El mundo es un caos y el diario tiene todos los días la misma cantidad de páginas y es producido por el mismo personal que no inventa su organización todos los días, sino que adapta su organización a un flujo de acontecimientos que es, por definición, imprevisible. Bueno, sobre esto es que estudian específicamente los investigadores de newsmaking. Y acá hay una confluencia con justamente con los investigadores que desde la corriente de la agenda setting se encuentran con que es importante considerar la relación entre otro tipo de agendas, no ya la relación entre la agenda de los medios y la agenda del público, sino ahora la relación entre la agenda que plantean, por ejemplo, algunos políticos importantes y la agenda que toman los medios de comunicación informativos. Algunas investigaciones que se realizaron, por ejemplo, lo que comparan es lo que se llama el discurso del Estado de la Unión, que es el discurso de apertura de las sesiones legislativas por parte del presidente de Estados Unidos, los temas que plantea en ese discurso, la agenda de temas que plantea efectivamente para el año que se abre y los temas que efectivamente consideran importantes los medios de comunicación informativos. A veces, en algunos casos, se ha encontrado que hay una correlación importante entre una agenda y otra, y en otras ocasiones para otros presidentes, para otros periodos legislativos, la correlación es menor. También existe la posibilidad de comparar las agendas que proponen distintos medios de comunicación, porque ciertamente en cada país hay algunos medios que funcionan como medios de referencia. En Estados Unidos es The New York Times o The Washington Post, pero en Argentina podríamos hablar de La Nación, Clarín, Página 12. Entonces, uno podría analizar de qué manera la agenda de temas que proponen esos medios informativos de referencia es después retomada en medios de escala menor, como los medios del interior. Uno podría comparar la agenda que proponen Clarín, La Nación, Página 12 y luego la agenda que instalan medios como, en nuestro contexto, Crónica, El Patagónico, el diario Jornada. Entonces uno también estaría haciendo un estudio de agenda setting, pero ya no
en relación al público, sino entre medios. Estaría en el ámbito entonces de la agenda building. Bueno, más recientemente lo que ha sucedido es que el desarrollo de formas de acceso diferentes a la información, específicamente de las redes sociales, ha cuestionado la capacidad que tienen los medios tradicionales de generar agendas. Y se ha interrogado acerca de si las conversaciones de las redes sociales representan el orden establecido por los medios tradicionales, el orden del día establecido por los medios tradicionales, o no lo representan. O sea, ¿en qué medida las conversaciones de las redes sociales reproducen la agenda mediática o al revés? ¿En qué medida la agenda de los medios está alimentándose por parte de las conversaciones que se dan en los medios sociales? Bueno, una cosa que sucede, esto uno lo puede registrar bastante, es que las redes sociales han posibilitado ciertas formas de desintermediación en las cuales figuras públicas importantes, por ejemplo, el presidente del país, intervienen directamente en el debate público sin tener necesidad de la mediación de los medios tradicionales. Entonces, bueno, nosotros tenemos un presidente que es un tuitero habitual, y es habitual entonces que sus publicaciones en Twitter se conviertan a su vez en noticias. Así que uno podría también hacer un estudio acerca de la comparación entre los temas y los encuadres que propone el presidente y la manera en que esos temas y encuadres son recibidos en los medios de comunicación. Nuevamente estaríamos en el contexto de la agenda building. Bueno, eh, seguirá existiendo la posibilidad de efectos de establecimiento de agenda más o menos uniformes, como los que parecía que proponía, o el punto de partida que asumía McCombs en los comienzos de la corriente de la teoría de agenda setting. Bueno, esto ha planteado un desafío para la corriente, y más recientemente McCombs y sus colegas han sugerido la idea de agenda melding, es decir, la idea de que la agenda no es única para toda una sociedad, sino que la agenda se establece a partir de diferentes agendas para diferentes comunidades. Eh, Esto lo que supone es una confluencia con la idea de la evitación de la información discrepante. Las audiencias, las comunidades en las redes sociales se irían conformando en términos de lo que estuvimos analizando en términos del filtro burbuja, de las burbujas de filtro, de la selección de información que es congruente con los propios presupuestos, y eso podría llegar a definir en algún momento un tipo de organización de las agendas públicas que supondría que conviven diferentes agendas para diferentes comunidades dentro de una misma sociedad. Dicen estos autores, en el modelo de fusión de agenda melding, los individuos se mimetizan con sus comunidades de pertenencia, conectando con otros a los que se asemejan por afinidad social y cognitiva a la hora de discutir temas. Esta noción de agenda melding, de fusión de agendas, es el punto de partida o el objeto de la investigación que realizan Ernesto Calvo y Natalia Eruguete en torno, tomando como caso el tarifazo, que es la discusión que se dio en las redes sociales y específicamente en Twitter, en torno al el incremento de las tarifas de los servicios públicos en Argentina durante la primera etapa del gobierno de Macri en el año 2016.
¿Qué señalan ellos en este artículo muy interesante, por otra parte? Dicen, buscamos clarificar la relación entre medios tradicionales, redes sociales y construcción de agenda. El modelo de fusión de agendas, de agenda melding, es consistente con la conformación de burbujas de información, tal como plantea Pariser, donde los individuos reciben y procesan información en función de sus creencias ideológicas previas y del grado de conectividad que mantienen con sus pares en línea. Buscamos crear un modelo de comunicación que pueda explicar cómo se configura la agenda cuando los usuarios pueden activamente publicar y propagar contenidos que les interesan. Dicen también, los usuarios, por tanto, activan contenidos que componen agendas colectivas, insertando vínculos a medios tradicionales y no tradicionales. De este modo, limitan la capacidad de los medios masivos de establecer la agenda pública. O sea, la idea que plantean acá Calvo y Aruguete es que la situación actual en la cual la información en gran medida no se da a partir de un consumo directo de los medios de comunicación tradicionales, sino a partir de la información que encontramos en las redes sociales, en las cuales eventualmente estamos suscriptos a fuentes institucionales. Podemos estar suscriptos no sé, a la oficina de prensa de un gobierno o a medios de comunicación, pero también a un montón de amigos y de otra gente, vínculos que tenemos, y de ese menú conjunto aparece como resultado nuestra dieta informativa cotidiana. Entonces, ¿cómo se va formando esto y en qué medida eso limita o no, a juicio de Calvo y Aruguete, limita bastante el poder tradicional que tenían los medios de comunicación informativos de establecer la agenda? No elimina ese poder, sino que más bien ustedes van a ver el resultado de esa investigación, lo que sugiere es que ese poder se modula y se modula en términos de las comunidades que están limitadas ideológicamente, cortadas ideológicamente. Entonces, en función de esas comunidades, la información fluye en algunos sentidos, no fluye en otros sentidos, y entonces va conformando esas agendas que tienen más que ver con la congruencia dentro de una propia comunidad que con una agenda uniforme, uniformemente establecida por el conjunto de medios de comunicación. Bien, volvamos eh, retrocedamos un poquito a lo que sería la tercera fase de los estudios de agenda setting que yo planteé, que le iba a abordar con un poco más de profundidad más adelante en la clase. Como ustedes recuerdan, esta tercera fase tiene que ver con lo que Macomb llama la agenda de atributos. Habíamos puesto un ejemplo, está ahora en pantalla, una noticia ficticia, o sea, aunque cercana a la realidad política argentina, dos noticias que son exactamente iguales, tienen el mismo título, tienen la misma fotografía, tienen el mismo texto, pero cambian en su volanta. En un caso dice la corrupción K, el titular es procesan a Cristina por los hoteles del Calafate. En el otro caso, la volanta dice persecución judicial en Argentina. Y también el título es el mismo, procesan a Cristina por los hoteles del Calafate. Esas volantas indican formas, marcos diferentes, encuadres diferentes y sugieren que el medio de comunicación no está transfiriendo solamente un tema, sino también una manera de pensar acerca de ese tema. Gay Tushman, que es una de las referentes de la corriente de los estudios de newsmaking, decía justamente sobre esto. La noticia es una ventana al mundo, pero la vista desde una ventana depende de si ésta es grande o pequeña.
de si su cristal es claro u opaco, de si da a la calle o a un patio. La escena desarrollada también depende de dónde se sitúa cada uno, lejos o cerca, estirando el cuello o mirando todo recto, con los ojos paralelos al muro donde está la ventana. O sea, la idea de que el medio me transmite la realidad. Sí, ok, me transmite la realidad, pero ese- esa operación de transmisión de la realidad siempre implica un tipo de mediación. Y en esa mediación hay una, eh, dirían algunos de estos investigadores, una distorsión involuntaria, necesaria, porque no es que hay una manera de transmitir la realidad que sea absolutamente pura y donde no intervenga de ninguna forma la subjetividad o los procesos productivos materiales a veces con los cuales se organiza la información. Entonces, necesariamente para contar algo hay un proceso de mediación y en ese proceso de mediación hay formas de encuadrar. Acá estamos entonces en el ámbito de la idea de marco o de framing. Voy a hacer una pequeña genealogía de esta idea. La idea de marco proviene de un antropólogo y epistemólogo que se llamó Gregory Bateson. Bateson es un autor muy importante, muy respetado por mucha gente. Él no estaba para nada interesado en los medios informativos. O sea, no, que yo tenga presente, no dijo nada nunca acerca de los medios de comunicación. Pero dijo cosas muy importantes acerca de la comunicación en general. Bateson lo cuenta más o menos así. Dice que él estaba reflexionando acerca de algunos problemas de la comunicación y eh, le gustaba para reflexionar dar paseos. Él vivía en San Francisco y terminó eh, en su paseo en el zoológico de la ciudad y se puso a mirar a unos cachorros, creo que él decía unos monitos, que estaban jugando. Bueno, ¿qué hacen los animalitos, los cachorritos cuando juegan? Bueno, perritos, pensemos. Se muerden, se persiguen, uno se sube arriba del otro. Parece que se están peleando, pero no se están peleando. Bateson dice que él se dio cuenta, en esa observación, que los animales tenían que tener alguna forma de darle una indicaciones al otro respecto al sentido de sus acciones. Él lo decía de una forma más precisa, decía, tenían que tener una forma de transmitir un mensaje que indicara que las acciones que quedaban denotadas, o mejor dicho, que el sentido que quedaba denotado por su acción no era el sentido que debía atribuirse a esa acción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo te muerdo el cuello, que es lo que haría si estuviera peleando con vos, si fuera un acto de agresión, pero vos no tenés que interpretar que esta mordida de cuello es una agresión, sino que es otra cosa, que es un juego. A ese mensaje acerca de qué tipo de acción es la que está ocurriendo, él lo llamaba metacomunicación. Es decir, los animales tenían que tener la capacidad de metacomunicar, es decir, de dar información acerca de la comunicación. El prefijo meta quiere decir eso, acerca de. Tenían que tener la capacidad, finalmente decía, de poder transmitir el marco en el cual tenía que ubicarse la acción o el mensaje. Bateson decía, el marco es lo que diferencia el cuadro de la pared. En la pintura tradicional, hasta el siglo XIX, las pinturas tenían, uno puede verlas en los museos, tenían marcos muy gruesos y muy trabajados. ¿Qué es lo que indica ese marco? Bueno, la obra de arte es lo que está adentro. Uno no tiene que mirar afuera, a la pared. La obra de arte no está en la pared.
El arte contemporáneo jugó mucho con eso, desde pinturas en las que no hay marco, hasta pinturas en las cuales el marco es parte de la obra, hasta obras en las cuales no se sabe dónde empieza y dónde termina. El marco. O sea, el marco nos permite diferenciar qué es lo que está dentro y qué es lo que está afuera, y nos permite también establecer de qué se trata eso que está dentro. Bateson decía, el marco es, por ejemplo, esto es juego, el tipo de nivel de comunicación del tipo de esto es juego o esto es una agresión. Fíjense que ese tipo de enunciado, esto es juego, no es un enunciado que esté habitualmente en nuestra comunicación. No está literalmente. O sea, la metacomunicación no se indica de forma literal, sino que se da a entender a partir de nuestra conducta y de las cosas que decimos. Un discípulo de Bateson, Václavic, lo organizaba de una forma tal vez más sencilla de comprender. Él decía que en toda comunicación hay dos niveles, el nivel del contenido y el nivel de la relación. A ver, yo puedo decirle a mi hijo, eh, anda a estudiar, o le puedo decir, anda a comprar pan, o le puedo decir, lava los platos. En el nivel del contenido, esos enunciados son diferentes. En un caso trata sobre el estudio, en otro sobre la limpieza y las tareas domésticas, en otro sobre la compra de cosas para la casa. Pero en el nivel de la relación, que es la manera en que yo estoy proponiendo que hay un vínculo con el otro, lo que le estoy diciendo es lo mismo. Le estoy diciendo, yo te puedo dar órdenes. Yo soy el tipo de persona que le puede dar órdenes al tipo de persona que sos vos. ¿Por qué? Porque soy tu padre. Yo no le digo eso a mi hijo. Nunca le digo, yo soy el tipo de persona que le puede dar órdenes al tipo de persona que sos vos. Pero se lo doy a entender a partir de una serie de cosas que le digo y una serie de cosas que hago. La metacomunicación, o el nivel de la relación, que sería lo mismo en este caso, tiene esta característica de que no es literal, pero sin embargo organiza todo lo otro. El mismo enunciado, lo mismo que estoy diciendo, es totalmente distinto si se trata de una orden, si se trata de un pedido, si lo que yo estoy proponiendo es una relación de colaboración o es una relación autoritaria sobre el otro. Bien, esta idea de marco de Bateson la adopta un sociólogo muy importante que se llama Erving Goffman. Goffman dedica una obra justamente al framing. Para él, la idea de framing, de marco, de enmarcamiento, lo que le permite es analizar de qué manera las personas definen situaciones y de qué forma la definición de una situación vuelve admisibles determinadas conductas y determinados enunciados que serían inadmisibles en otros tipos de situaciones. Cuando yo doy clase y hablo de esto en las clases presenciales, eh, suelo tomar la misma clase como un ejemplo. ¿Qué pasa en una clase? Bueno, hay una persona que puede estar sentada o puede estar parada, que le habla a un grupo de personas que están sentadas mirándolo y que escuchan. En general, esa persona está de frente al otro grupo de personas que están todos de frente a él. Eso es una clase. ¿Sabes? La situación social que define ese contexto es una clase. Piensen que es un tipo de organización física y distribución de roles discursivos que sería totalmente inaceptable en otro tipo de situación. Si no es una clase, sino que es un asado entre amigos, la gente no se sienta todos de un lado y uno parado del otro, y no es admisible que uno monopolice la palabra y los demás escuchen. Entonces,
lo que nos parece que es lógico y está bien y es correcto y es natural en una situación determinada, nos parece totalmente aberrante en otra situación. Entonces, para poder entender qué es lo que está pasando, es necesario tener al alcance la definición de la situación, del marco en el cual se despliega ese conjunto de eventos, de acciones, de conductas, de discursos. Esta idea del marco ha sido tremendamente productiva, leyendo a Goffman, por parte de toda una corriente de estudios de la información mediática. ¿Por qué? Porque, bueno, el mismo ejemplo que veíamos, lo que hacen los medios de comunicación no es solamente transmitir información en el nivel del contenido, en el nivel comunicacional, diría Bateson, sino también dar indicaciones en un metanivel. Ese metanivel es el nivel del marco. Veamos algunas definiciones. Debris dice: un marco es una idea central de organización para el contenido de las noticias que proporciona un contexto y sugiere cuál es el problema mediante el uso de la selección, el énfasis, la exclusión y la elaboración. Y un autor muy importante en esta corriente, que se llama Robert Edelman, da la definición que es posiblemente más citada. Él dice: encuadrar es seleccionar algunos aspectos de una realidad que se percibe y darles más relevancia en un texto comunicativo, de manera que se promueva una definición del problema determinado, una interpretación causal, una evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento para el asunto descrito. Un autor latinoamericano que trabaja en esta corriente, que se llama Bermúdez Antúnez, un venezolano, traduce esta propuesta de Edman en una serie de preguntas. Esas preguntas son: ¿cuál es el evento resaltado? ¿Qué nombre se le da a ese evento? ¿Quién o qué produce el evento? ¿Es buena o mala esa realidad que se ha definido? ¿Cuál sería la solución a ese problema? Volvamos a las noticias hipotéticas que habíamos visto y veamos qué podemos responder a estas preguntas de Bermúdez Antúnez. ¿Cuál es el evento resaltado? Bueno, en este caso, el evento resaltado es el mismo en las dos noticias. Sería el procesamiento a Cristina por los hoteles del Calafate. ¿Qué nombre se le da a ese evento? Bueno, el nombre acá ya no es exactamente el mismo, porque si bien el titular es uno, en un caso el nombre es la corrupción K y en el otro caso es la persecución judicial. ¿Quién o qué produce el evento? Nuevamente sería lo mismo, es decir, es la justicia, es la acción judicial, un juez el que procesa a Cristina. Pero veamos, las últimas dos preguntas vamos a ver que son muy diferentes las respuestas. ¿Es buena o mala esa realidad que se ha definido? En el primer caso, claramente es buena. Es bueno que se procese, se juzgue y se condene a las personas que han desarrollado actos de corrupción. Y en el segundo caso, claramente esa realidad es mala. Es malo que se persiga a gente inocente solamente por un objetivo político. La última pregunta de Bermúdez Antúnez: ¿cuál sería la solución? Nuevamente vemos que es totalmente diferente en un caso y en el otro. Para la primera noticia, la solución es que el juicio se desarrolle, llegue a término y la acusada, si es encontrada culpable, vaya presa. En el segundo caso, el juicio es en sí injusto y la solución va a ser totalmente distinta: anular el juicio, remover al juez, democratizar la justicia. Entonces,
El marco nos indica cosas muy diferentes en un caso y en el otro. Manuel Castells, que es un sociólogo, un importante sociólogo español contemporáneo, actualmente es el ministro de Cultura del Estado español, eh, ha reflexionado bastante sobre estas cuestiones y ha articulado estas ideas de agenda y de enmarcamiento con los desarrollos actuales de las ciencias neurocognitivas. No vamos a introducirnos mucho en esta cuestión, pero sí quiero señalar que para Castells es muy importante la noción de metáfora. Dice Castells, para que se produzca la comunicación, el cerebro y sus percepciones sensoriales necesitan protocolos de comunicación. Los protocolos de comunicación más importantes son las metáforas. Nuestro cerebro piensa con metáforas, a las que se puede acceder por el lenguaje, pero que son estructuras físicas del cerebro. A ver, dos cuestiones acá. La primera en relación a qué cosas son las metáforas. Bueno, todos recordamos de alguna clase de literatura que una metáfora es hablar de algo con los términos que corresponden a otra cosa. Entonces yo le digo a mi enamorada, tus ojos son dos luceros que alumbran la noche de mi vida. Estoy hablando acerca de los ojos de ella usando las palabras que corresponden a otra cosa, a las luces, a las lámparas. Esa es una metáfora sumamente cursi, sumamente trivial. Los buenos poetas hacen comparaciones inesperadas que arrojan luz sobre lo que están diciendo. Bien, ahora, ese tipo de metáforas, que son metáforas literarias, van a recibir una idea totalmente diferente que es a la que se está refiriendo Castells. Hay dos autores que son Lakoff y Johnson que publicaron en los años 80 un libro muy, pero muy importante que se llama Metáforas de la vida cotidiana. En ese libro ellos dicen que las metáforas no son solamente cosas literarias, sino que usamos permanentemente metáforas porque necesitamos entender cosas más abstractas o más complejas en términos de cosas más sencillas o más concretas. No estamos hablando acá de las metáforas como un recurso literario de los poetas, sino de lo que ellos llaman las metáforas cognitivas, es decir, las metáforas como herramientas que les permiten a las personas, que nos permiten entender las cosas. Y estamos permanentemente usando metáforas. Eh, Voy a poner en pantalla una de las que ellos analizan que es bastante conocida. La metáfora, una discusión es una guerra. Fíjense que acá hay puntos de contacto con la relación o la cuestión del el vínculo entre el nivel comunicacional y el nivel metacomunicacional. Decíamos hace un rato que el nivel metacomunicacional, por ejemplo, esto es un juego, no es un tipo de enunciado que uno pronuncia habitualmente. Acá estamos en una cosa parecida. Lo que Lakoff y Johnson llaman las metáforas cognitivas no son enunciados que la gente pronuncia habitualmente, sino que son las presuposiciones que le dan sentido a un montón de otras cosas que uno dice, sí, efectivamente, y que ellos llaman expresiones metafóricas. Habitualmente entendemos las discusiones como guerras o como combates, y por eso podemos decir cosas como esta. Tus afirmaciones son indefendibles. Atacó todos los puntos débiles de mi argumento. Sus críticas dieron justo en el blanco. Destruí
su argumento, nunca pude vencerlo en una discusión, si usás esa estrategia te aniquilará, también puedo decir me hizo pelota. O sea, hablamos de las discusiones como si fueran combates. De hecho, es posible que no tengamos otra forma de hablar acerca de las discusiones. Bueno, sí, tenemos alguna otra. O sea, la metáfora nos permite entender algo, pero también es como un foco que ilumina una parte de esa realidad y oculta o deja fuera de foco, oscurece otras partes de ese dominio de lo que estoy tratando de entender. Eh, las discusiones no son guerras y hay aspectos de una guerra que no cuajarían para hablar de las discusiones. Por ejemplo, sería difícil que yo pueda decir que eh, en ese momento se estableció un campo de refugiados. O sea, eso no cuajaría. O sea, es una parte del dominio de la guerra que no se está utilizando, no se utiliza para entender las discusiones. Por otro lado, hay aspectos de las discusiones que no son combativos. O sea, la discusión también es una actividad cooperativa. Las personas se comprometen unas a otras a hablar acerca de las diferencias que tienen de ideas y no de agarrarse a piñas. Entonces hay compromisos y hay cooperación que queda oculta por la idea, la metáfora de que la discusión es una guerra. Bien, dicen Lakoff y Johnson, la metáfora no está meramente en las palabras que usamos, está en nuestro concepto mismo de discusión. El lenguaje de la discusión no es poético, imaginativo o retórico, es literal. Hablamos de las discusiones de esa manera porque las concebimos de esa manera y actuamos según la forma en que concebimos las cosas. Las metáforas por eso son muy importantes para organizar el sentido y organizar la manera en que pensamos acerca de las cosas. Hay una segunda cuestión que estaba en la cita de Castells y es esta idea de las estructuras físicas del cerebro. El cerebro funciona a partir de conexiones entre las neuronas, de la sinapsis. La idea que está subyaciendo acá es que una vez que uno piensa muchas veces una cosa de una manera determinada, se establecen como conexiones preferentes en el cerebro. Y entonces ya es difícil cambiar esas conexiones. O sea, las metáforas, la manera en que pensamos acerca de las cosas, se traducen en nuestras estructuras cerebrales. Se traducen en forma física, en la conexión entre las sinapsis. Así que podemos decir que si hay formas diferentes de conceptualizar las cosas, si hay metáforas operantes diferentes, lo que puede haber es una lucha por imponer determinadas metáforas, porque la imposición de una metáfora, de un marco, de un encuadre acerca de la realidad, brinda frutos para algunas personas y son negativas para otros grupos de personas. Lakoff, en realidad, después de publicar este libro, que es un libro importante con Johnson, pero muy general, uno diría casi teórico, su interés pasó a ser un interés propiamente político y ha estado muy interesado por la manera en la cual eh, las metáforas organizan la discusión pública política en Estados Unidos. Él ha discutido mucho, por ejemplo, la idea, la metáfora de que una sociedad o una nación es una familia, cosa que no solo está presente en Estados Unidos, donde efectivamente tienen los padres de la patria, las hijas de la revolución. Nosotros también tenemos a San Martín, que es el padre de la patria, y tenemos figuras públicas, por ejemplo, Cámpora era el tío. ¿Por qué Cámpora era el tío? Bueno, Cámpora era el tío porque Perón era el padre. ¿Y para quién? Para los montoneros que eran más jóvenes. Pero una cosa es ser más joven
y otra es establecer el vínculo en términos de generación familiar, la generación de los padres y los tíos y la generación de los hijos. Bien, ahí hay una metáfora operante y esas metáforas tienen consecuencias en la discusión pública y en lo que se hace después y en las decisiones que se toman. Miremos ahora una metáfora que ha estado operando muchísimo en nuestro contexto actual, que es la metáfora la pandemia es una guerra. La pandemia de COVID es una guerra. Acá tenemos algunos titulares en los cuales esa metáfora subyace. Las mujeres en el frente de batalla contra el COVID-19. El coronavirus está ganando la batalla. La pandemia ha sido una guerra, la posguerra también será terrible. Hablan los protagonistas de la lucha contra el COVID. Bueno, los gobiernos han presentado en general a la epidemia, a la pandemia, como una guerra contra un enemigo silencioso, se ha dicho muchas veces. ¿Por qué la preferencia por la guerra? Bueno, porque en una guerra se pueden establecer medidas de emergencia. En una guerra las libertades de las personas pueden suspenderse. En una guerra se pueden establecer prioridades. En una guerra se fortalece el poder y la autoridad de los gobiernos. O sea, todo eso sucede en una guerra. Encuadrar la pandemia, el COVID, como una guerra es funcional a los intereses de los gobiernos. Es lógico que el presidente y el poder ejecutivo hablen de la pandemia como una guerra, no solo el argentino, también en otros países. Ahora bien, para la oposición esto es un poco más incómodo. Hay por lo menos dos tipos de oposición, diríamos, la oposición que tiene funciones de gobierno, Rodríguez Larreta, que puede hablar también de la lucha contra el COVID, pero por otro lado tenemos la oposición que no tiene funciones de gobierno, donde van a aparecer otras metáforas para referirse a la pandemia. Por ejemplo, la pandemia en los enunciados de la oposición no va a ser una guerra, sino que puede ser un viaje o un auto en viaje. Y entonces se va a decir que el presidente no sabe conducir la pandemia. O también se puede decir que no se sabe a dónde va, tiene un rumbo errático. Fíjense que ahí hay una metáfora diferente para hablar acerca de lo mismo. Si yo pienso la pandemia como una guerra, voy a tender a justificar las acciones que toma el conductor de la guerra, el gobierno. Si pienso la pandemia como un viaje en el cual incluso también hay picos, estamos en el momento del pico, después bajamos a la meseta, vamos a pensar las cosas de una manera diferente. Entonces, las metáforas nos orientan como marcos en relación a qué tenemos que pensar sobre las cosas. Bien, Robert Edman, el mismo autor que dijimos que definió en esa forma de definir el marco que ha sido muy repetido, propuso lo que él llama la activación de redes en cascada. Esta activación de redes en cascada él la propuso a partir del análisis de los marcos que operaron a partir de los ataques a las Torres Gemelas en septiembre de 2001 y la manera en la cual la administración de Bush presentó esos hechos a la opinión pública, la manera en que habló acerca de esos hechos, donde desde el comienzo habló de actos de guerra y de la lucha del bien contra el mal. En inglés es más fuerte porque el mal es evil, el diablo. La lucha de el bien contra el diablo. Dice Robert Entman en un artículo muy importante publicado en 2003,
Repetir estos términos fue parte de la estrategia de la administración Bush de enmarcar el 11 de septiembre para unir al país detrás de su solución, una guerra contra el terrorismo e inicialmente una intervención militar para derrocar al gobierno talibán en Afganistán. La administración pudo haber identificado a otros enemigos, elegido otras formas de interpretar y responder a los ataques diferentes a una guerra global contra el terrorismo. Pero el presidente trató de cerrarlos de inmediato. Antes que comenzara la primera etapa de la guerra, era vital transmitir un marco inequívoco y emocionalmente convincente al público. Luego, cuando comenzó el combate en Afganistán, pudo recibir el asentimiento prácticamente unánime del Congreso y los medios de comunicación, y una aprobación pública abrumadora. Recordar al público sobre el mal ayudó a mantener su apoyo. La mera mención de la palabra podía evocar toda una serie de pensamientos y sentimientos, conscientes e inconscientes, sobre el 11 de septiembre, y promover la deferencia a la autoridad presidencial que típicamente ocurre durante tiempos de guerra. Entonces, lo que Edman analizó es la manera en que esa propuesta de Marcos, que lo que había era una guerra contra el terrorismo, y que era más todavía una guerra contra el demonio, contra el diablo, contra el mal, una guerra del bien contra el mal, cosa que está muy presente en el discurso político norteamericano desde que Reagan definió la oposición entre el bloque comunista y el bloque capitalista como la lucha contra el eje del mal. O sea, ese discurso pseudo-teológico está muy presente, especialmente en la derecha norteamericana. Bueno, ahora, definir las cosas de esa manera no asegura que esos sean los marcos dominantes. Por eso él habla de la activación de redes en cascada. Fíjense, esos marcos que propone el gobierno se trasladan a la manera en que piensan los problemas otras élites. Por ejemplo, los eh, políticos oficialistas que no están en funciones en el gobierno, o los legisladores, o los políticos de la oposición, o los referentes y dirigentes de cámaras empresarias, eh, eh, confederaciones gremiales, etcétera, religiones. Esos son otras élites. De ahí se alimentan los medios de comunicación, del gobierno directamente, también de las otras élites, para presentar la información de una manera determinada, es decir, apelando a marcos determinados, que pueden ser estos mismos marcos propuestos por el gobierno. Esa forma de organizar la información se traduce en la información misma, en las noticias, en los marcos que se utilizan en las noticias. Y eso es lo que consumen las personas para formar la opinión pública. Edman dice que la idea de cascada es la idea de que es más fácil ir para abajo que subir para arriba. El agua en una cascada, bueno, tiene facilidad por descender, no es tan fácil, hay que ser un salmón para remontarse e ir contracorriente. Es posible, pero no es tan fácil. Lo que Edman encuentra en el caso concreto que él analiza es que esta propuesta de el gobierno de la administración Bush fue en algunos aspectos exitosa, pero no en todos. Hay aspectos de este enmarcamiento que no fueron adoptados por otras élites y menos todavía por los medios de comunicación. Sin embargo, la idea de guerra sí fue una idea aceptada y sí dio posibilidades, por ejemplo, a medidas de excepción como el Acta Patriótica, que restringió las libertades civiles en función de una guerra que supuestamente se estaba librando. Bueno, este modelo de activación en cascada es el tema de un artículo muy reciente de Natalia Aruguete, donde ella propone una modificación al modelo que ella llama el modelo de activación de encuadres en red.
Y lo que plantea es que en la actualidad la forma en que se organizan, se distribuyen y se consolidan los encuadres no se da de una manera tan jerárquica como proponía Edman, sino a partir de la actividad diferencial que realizan los usuarios en las redes sociales. Dice ella, los encuadres en redes sociales se construyen colectivamente a partir de decisiones individuales de los usuarios de aceptar y activar aquellos elementos de encuadre que tienen resonancia con sus mundos de vida virtuales. Estas decisiones individuales de activar selectivamente determinados contenidos, condicionadas por estructuras topológicas de red, cambian la frecuencia de las imágenes, palabras, hashtags e hipervínculos que los usuarios observan en distintas regiones de la red. Ello permite entender por qué los encuadres se estructuran localmente de manera dinámica y reticular. Finalmente dice, al activar determinadas publicaciones en los muros de nuestros amigos, modificamos la frecuencia y la velocidad con la que esos contenidos circulan. Es decir, que la activación de determinados mensajes por parte de los usuarios propaga elementos de frame que difieren de aquellos que circulan en otras regiones de la red. Y esto ella lo analiza a partir de una metodología experimental en la web y una investigación de terreno, de terreno no, experimental, que ella lleva adelante el año pasado con información sobre la pandemia justamente en Argentina. Este es un artículo publicado hace pocas semanas en la revista El Profesional de la Información y que es un aporte teórico bastante interesante, bastante importante a la discusión respecto a la manera en que se organizan los encuadres en contextos tecnocomunicacionales cada vez más diversos, como los que proponen las redes sociales. La idea entonces es, o la discusión pasa por en qué medida las instituciones, los medios de comunicación, los gobiernos, tienen una capacidad fuerte de establecer las agendas y los encuadres, o esa capacidad está debilitada por el poder que tendrían o no, por eso es una discusión, los usuarios en la organización de la información. Bueno, digo una cosa más y es que a lo largo de la clase han aparecido varias veces palabras como emoción, sentimientos, no sé si apareció afecto, pero podría haber aparecido, y eso configura una agenda de análisis muy importante en la actualidad que tiene que ver con el lugar de las emociones en la información y en la acción política. No vamos a abundar sobre eso, solamente menciono que son temas muy importantes que se están discutiendo mucho. Hay un libro bastante reciente, por ejemplo, de Sisi Papacharici, que es una autora griega de origen, creo que ella es no, es griega, sí, es nacida en Grecia, aunque trabaja creo que en Estados Unidos. Un libro de 2015 que se llama Affective Publics, Públicos Afectivos, y el subtítulo es Sentimientos, Tecnología y Política. Y analiza la manera en que el afecto, los sentimientos, intervienen en las evaluaciones políticas que estamos haciendo en contextos tecnológicos como los de la profusión de las redes sociales. Esto, por supuesto, tiene que ver con un recrudecer del sentimiento y de la emoción por parte de las propuestas más extremas que aparecen, es decir, el lugar que tiene en la discusión política la xenofobia, el racismo, la oposición a los inmigrantes, sentimientos negativos, pero que están configurando la agenda política actual, la agenda mediática actual, y que necesitan, por supuesto, ser discutidos, ser analizados y ser también enfrentados.